Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hace unos 3 días comenzó la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y este escenario, digamos, este tiempo nos sirve para hablar de lectura, de libros, pero de cómo los libros no son importantes como mercancías, sino son importantes porque nos interrogan, nos permiten de alguna manera dialogar y pensar con el tiempo. Por eso hoy quiero agradecerle a uno de los escritores con los que más he conversado yo a través de sus libros y también a través de su palabra, que es Pablo Montoya. Gracias, Pablo, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, Juan David. Me siento muy contento de estar contigo. Eh, no sé si lo sabes, pero no es este un espacio para hablar de las trayectorias personales, sino pensar temas y problemas. Y yo creo que tú has a lo largo del tiempo reflexionado sobre algo que te quiero proponer como conversación hoy. Yo lo llamaría el problema del mal para pensar en Agustín de Hipona, que fue alguien que propuso desde una mirada muy teológica el problema del mal, que sería superado, por supuesto, por la cultura y por la filosofía. Pero decía Agustín que el mal es ausencia de bien para demostrar que había un Dios, había una entidad, digamos, que podía gobernar esa ausencia de bien. El problema del mal es algo que está presente en lo que tú has pensado, en lo que tú has escrito, en lo que tú has dicho políticamente. De alguna manera sobrevuela por todos tus libros. ¿Qué dirías tú de esa idea? Yo sé que es muy amplia, pero ¿cómo comenzamos a hablar de algo que no estamos hablando en Colombia? Y es que aquí ha habido mal y no lo queremos nombrar porque a veces nos cuesta o se nos ocurre más bien que no queremos ser maquiavélicos los progresistas o ¿cómo se dice eso? No maquiavélicos, quería decir otra palabra, binarios o en Sí. todo caso el mal se nos ocurre como un argumento moral que es complejo de tratar. Sin embargo, si uno se atiene a una realidad que está en tus libros, que está en la realidad de la colonia, en la realidad de la conquista, en la realidad de estratos de muerte, de sacrificio, de masacre, que están en basureros, que están en la tierra que pisamos, creo que es un problema sobre el cual tendríamos que empezar a hablar. Así que te abro todo eso Sí. para ir después pensando en ciertos momentos de tus libros. Sí, Juan David, es una pregunta muy amplia, compleja, pero quiero agarrarme del personaje que has citado, de Agustín. Y sobre todo de esta vertiente cristiana, católica, que consideró que la usura era una de las formas del mal y combatió contra la usura durante muchos siglos. Luego viene justamente un periodo del que yo me he ocupado, que son las guerras de religión en el siglo XVI, que asumen como una actitud muy particular contra los usureros, particularmente contra los banqueros, Los los mercaderes. mercaderes, el naciente capitalismo. Y de algún modo los católicos siguen atacando la usura y los protestantes invitan a su seno a los grandes banqueros del mundo y aceptan que la usura sea simplemente una forma más del comportamiento humano. Y yo creo que en ese contexto es que se sitúan no solamente las guerras de religión, sino las proyecciones de esas guerras en América, que es la conquista. Entonces, ahora, la cosa es tan compleja que en el seno del protestantismo y también del catolicismo no faltaba más bien en las grandes críticas a la violencia de la conquista. O sea, no solamente son los católicos los que critican la conquista, como por ejemplo Bartolomé de las Casas, el fraile de Montesinos, sino que también van a ser, en el marco de las guerras de religión, ciertos intelectuales, digámoslo así, del protestantismo. Entonces yo creo que ahí se sitúa claramente uno de los pilares del mal. ¿Cuál es la propiedad privada? Y una organización del mundo, ¿no? A partir de Exactamente, la porque es un proyecto. reforma o la contrarreforma después se organiza de nuevo el mundo a través de un cisma, digamos. Y ese cisma también va a producir algo que tiene que ver con nosotros y es cómo se lee. Porque la imprenta nace precisamente en Alemania, la imprenta moderna, por supuesto, que es la posibilidad de reproducción del papel o de un mismo manuscrito varias veces. Antes los manuscritos estaban en monasterios,
y la posibilidad de leer en lo sagrado de una manera mucho más masiva, que es la propuesta luterana Claro. que va a encarnar Gutenberg y que tú has buscado en tus libros y en tus formas. ¿Qué quiere decir esas paradojas? ¿Qué quiere decir que en el protestantismo haya una invitación a poder leer uno de los libros sagrados, pero es una individualización también del conocimiento, de la ambición, de la mercancía, de una forma de pensar el mundo? Y en el catolicismo todavía el privilegio de tener esos libros y de que eso también va a llegar a América de una manera muy violenta y muy sangrienta. Claro. Vamos a tener imprenta solo 2 siglos después en Colombia. Sí, el control de los libros, el control de los libros, que es una política cultural, diríamos hoy, de Felipe II, ¿no? Y de lo que viene después, de esa monarquía española que era muy culta allá, ¿cierto? Muy culto entre ellos, pero su proyección en América es una proyección completamente represora de la cultura, o de esa cultura de la lectura, digámoslo así. Entonces, claro, se prohíbe, por ejemplo, a un cristiano católico, que es Erasmo de Róterdam, ¿sí? Y Erasmo es uno de los que va a abrir un poco ese camino que justamente la conquista española cierra. Erasmo es prohibido durante muchos siglos acá. El elogio de la locura o la alabanza de la estupidez o de la estulticia, como también puede traducirse, se prohíbe en América. Se prohíbe en muchos libros, de tal manera que solamente con los movimientos independentistas y la entrada de la imprenta, como tú dices, comienza a abrirse un poco más el panorama. Entonces, yo quisiera como volver un poco a ese asunto del mal, ¿cierto? Que inclusive yo lo planteo un poco en Tríptico de la Infamia. Sí, el mal, por supuesto, es hacerle daño al otro, ¿cierto? Es atentar contra los derechos del otro bajo cualquier justificación. Pero digamos, en el horizonte amplio que trabaja la novela mía, el mal está muy asociado a ese naciente capitalismo que se apoya, por supuesto, en la religión, en el cristianismo, para avasallar, para destruir, para arrasar a las comunidades indígenas. La novela mía es una novela muy, muy polémica porque de algún modo está fundamentada como en los dos pilares de la leyenda negra de la conquista. Por un lado está Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Al cual este revisionismo histórico por el que está pasando la derecha española actual considera como una persona nefasta. Una necesidad de refundarse. Sí, es decir, yo que viví en España un par de años, en Madrid, me di cuenta de esas formas en que cierta intelectualidad española define y valora a Bartolomé de las Casas. Y hay un desconocimiento completo de la obra de él. No solamente se basan en ese libelo que se llama La brevísima destrucción de las Indias, pero desconocen lo otro, ¿no? Entonces creen que Bartolomé estaba enfermo, que era un demente, que era un paranoico, que le quería hacer mal a España. El mal lo había poseído. Que el mal lo había poseído, cuando él estaba denunciando justamente el mal. Y el otro pilar es Teodor de Bry, que es este grabador protestante. Entonces, mira, ahí son los dos grandes críticos de la conquista. Uno que es un católico apostólico romano, como es Bartolomé de las Casas, y el otro que es un cristiano protestante. Y los dos hacen se unen porque Teodoro de Bry ilustra La brevísima destrucción de las Indias, y ese libro es fundamental para... claro, yo sé que ese libro fue utilizado por los protestantes en estas guerras de religión, fue una arma política, sin duda alguna, pero desconocer que en América hubo un genocidio, a mí me parece que es un exabrupto. Y lo seguimos desconociendo, lo siguen, insisto, yo creo que para tirar del hilo que acabas de lanzarme, esta organización cultural, o la pretendida organización cultural, lo que llaman el hispanismo, que tiene representantes culturales en nuestro país y en toda América Latina, cantantes, toda una cultura que se está organizando alrededor de la defensa de eso que ellos ingenuamente, en contra de cualquier evidencia, quieren señalar como un encuentro de dos culturas. Evidentemente no quieren tener la conversación difícil, que es la que tú propones. No se trata de aniquilar una maravillosa cultura como la hispánica, como la española,
con expresiones que todos admiramos, su música, la literatura del siglo XVI, del XVII, Quevedo, Góngora, Cervantes, en fin. ¿Qué vamos a decir? ¿Que eso es malo, que eso es horrible? Porque ya no, ni más faltaba. Pero sí hay que hablar de otra manera con estas culturas, y creo que es lo que tú te has propuesto, ¿no? Situarse acá para hablar de allá o situarse allá para hablar de acá. Sí, más o menos es eso. Yo en realidad cuando escribí Tríptico de la Infamia, lo hice porque yo creo, Juan David, que nosotros, los países latinoamericanos, tenemos una herida fundacional. Y esa herida fundacional que yo, como persona educada en colegios hispanistas, en escuelas hispanistas, en medio de una familia supremamente devota del catolicismo, yo, cuando comienzo a enterarme de la historia de la conquista de América siendo un adolescente, empiezo a ver cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Y que contrariaban ese discurso con el cual yo había sido educado. Entonces me di cuenta rápidamente que veníamos de un trauma histórico. Y yo creo que Tríptico de la Infamia aborda ese trauma. Y ese trauma debe pasar por el reconocimiento de las víctimas. O sea, ese trauma, para resolverlo, quiero decir, históricamente hay que pasar por el reconocimiento de esas víctimas. En ese sentido, si miramos Tríptico de la Infamia, lo que yo hice en Tríptico de la Infamia y lo que yo hago en La Sombra de Orión con las víctimas de la desaparición forzada, hay una continuidad. Sí. ¿Sí? Es reconocimiento de las víctimas. O sea, no podemos desconocer lo que pasó, porque eso que pasó fue tan trágico que ha marcado de alguna manera nuestra historia, nuestras ideologías, nuestras maneras de comportarnos entre nosotros mismos, de nosotros con los indígenas, con los afro, con las mujeres. O sea, todo eso es una herencia que de todas maneras o de alguna manera tenemos que conjurar, digamos, sí. Yo creo que los libros míos son intentos de conjurar o de exorcizar o de aliviar en el sentido pues personal. Ya no sé qué pasará con el lector, pero en el sentido, lo abro desde la perspectiva de yo como autor, sí necesitaba como exorcizar esos grandes pesos que me había dado la historia. En ese sentido, conversas en Tríptico de la Infamia con ese momento de la conquista, de la colonia hispánica en nuestro país. Y tienes a Bartolomé, a Fray Bartolomé de las Casas, como alguien que encierra la paradoja de la que acabas de señalar, alguien católico que entiende el problema del mal, entiende que todo lo que está ocurriendo con la gran empresa de esclavización, que es una empresa protocapitalista, mercantil, que de alguna manera nos muestra, antes de que ocurra lo que va a querer decir ese proyecto capitalista, es que se puede comerciar con la vida. Eso ya nos pasó, macho. Ahora estamos preocupados porque no queremos que la vida se convierta en una mercancía a través de las redes, pero nosotros ya convertimos la vida en una mercancía. ¿Cuál es tu conversación con Bartolomé y con ese momento, ya no en el sentido de lo histórico, sino también de lo que tú sientes que todavía está presente en ti como escritor, en todo caso? Bueno, Bartolomé es una figura polémica de algún modo. Yo le guardo una gran admiración a él por la forma en que él entendió el asunto del exterminio de los indígenas. Él mismo fue un encomendador, ¿no? O sea, él tuvo una encomienda. Y él reconoció cuando escuchó el discurso de Fray de Montesinos, ese primer discurso que abre las conciencias. Él tiene como una especie de camino de Damasco cuando escucha a Montesinos, renuncia a su encomienda y comienza todo este proceso de transformación, que es una transformación y un papel muy cristiano, ¿no? Muy apostólico, porque él era un evangelizador. Simplemente él quería o proponía que la evangelización se hiciera mansamente. Pero él nunca desconoció que esos indígenas debían ser evangelizados. Ahora, la evangelización la hicieron guerreros y la hicieron otro tipo de personajes religiosos bastante fanáticos. Yo creo que Bartolomé se separa de esa tradición, y él, además de la denuncia que él hace, de esa denuncia tan fuerte que él hace, en un libro que puede resultar siendo un libelo, que puede resultar siendo superficial en la manera en que él trata a los indígenas,
porque es una masa indígena que es asesinada, ¿no? Sistemáticamente por otra masa de conquistadores españoles. Entonces ahí no hay una percepción por parte del autor y del lector, de Bartolomé y del lector, de que haya conocimiento de esas comunidades indígenas. Pero si leemos la otra parte de la obra de Bartolomé, nos damos cuenta que Bartolomé inaugura de algún modo la antropología, la etnografía, la etnología, o sea, la manera en que él se acerca a los comportamientos de las comunidades indígenas de las Antillas es verdaderamente impresionante. Es una enciclopedia de esos comportamientos que después, como tú sabes, van a desaparecer de la superficie. Ahora, él tiene el problema que por defender a los indígenas, él propone en una carta que le envía a los reyes la trata de los esclavos. Entonces es el chivo expiatorio, como si no hubiese esclavitud afro, como si no hubiera existido esclavitud afro en Europa antes de Bartolomé de las Casas. Ya, sí, era... O sea, eso ya estaba implementado. Comercio, ya. Eso ya estaba implementado. Simplemente faltaba el tiempo para que se volviera en un tráfico de proporciones gigantescas, ¿no? Entonces, me parece injusto que a Bartolomé se le señale como el gran culpable de la esclavitud negra. Me parece que es una lectura equivocada, completamente equivocada. Entonces, creo que es un hombre de una gran capacidad, o sea, es un gran precursor porque es un gran defensor de las víctimas de la violencia. Y el riesgo que él asume es, evidentemente, enfrentar y condenar ese brazo armado, guerrero, conquistador español, que es, como todos sabemos, el que hizo la conquista. Entonces él se enfrenta a ellos y el enfrentamiento, por supuesto, todavía hoy seguimos sintiendo sus consecuencias, ¿no? Y como es un cuestionamiento profundo, no de la monarquía española, en absoluto, sino de la condición humana del conquistador español, que es voraz, que es ambicioso y que finalmente es o en muchos casos, un asesino. Ese cuestionamiento es un cuestionamiento que se le hace a ese brazo de la conquista, pero él no está atacando la monarquía. Son los reyes de España los que publican su brevísima destrucción de las Indias, por ejemplo, ¿no? Surge la controversia de Valladolid, en la que él destrona a uno de los grandes aristotélicos de entonces, que era Ginés de Sepúlveda, con argumentos, ¿sí? Lo destrona, o sea, lo derrota intelectualmente hablando. Contémosle a la gente qué es la controversia de La Valladolid. controversia de Valladolid es un encuentro que suscita Bartolomé de las Casas defendiendo los derechos de los indígenas contra un gran filósofo teólogo de entonces, Ginés de Sepúlveda, pagado por los terratenientes mexicanos y guatemaltecos, españoles que estaban allí, para que defendiera su conquista. Es una controversia que pasa durante varios días de grandes debates, situados en este contexto, pues, digamos, de la teología medieval renacentista. Bartolomé se había hecho monje, había ido a estudiar para poder, digamos, defender teológicamente sus proclamaciones en defensa de los derechos de los indígenas. No es que Bartolomé se haya sacado ese libreto del bolsillo. Hizo más de 20 viajes entre América y España, gastó sus energías defendiendo esa causa, ¿no? Y además se educó universitariamente, teológicamente, para enfrentar esta controversia. Esa controversia la gana Bartolomé. Y ahí es que comienzan justamente, o a partir de ahí, comienzan a dulcificarse las medidas de la corte, de la corona española, ante los indígenas. Y esas medidas hay que celebrarlas, por supuesto, ¿no? Hay que celebrarlas porque los reyes españoles se dan cuenta de que tienen que controlar esos feudos que están en manos de personas que por la distancia, por la educación, por la cultura, están haciendo otra cosa distinta, ¿no? Entonces creo que lo de Bartolomé es muy ejemplar y si tenemos en cuenta pues lo que viene después, los grandes lascasianos que vienen después. Por eso estos revisionistas españoles de ahora que insultan, desconociendo la obra de Bartolomé, ignoran también esa gran herencia que él dejó, no solamente en España, en América, sino en países como Alemania, Francia, donde hay lascasianos y donde ha habido lascasiones de una gran respetabilidad. Entonces me parece que hay que
O sea que esas justificaciones del revisionismo español ahora son justificaciones ignaras, que desconocen completamente la obra y No la han proyección leído. de Bartolomé. No lo han De ahí leído. la importancia de leer, no de comprar libros, de leer. El problema no es la mercancía, como lo estamos mostrando aquí, sino la posibilidad de acceder a la lectura para situarnos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque en nuestra historia reciente hemos desconectado, gracias a medidas que se tomaron a partir de la llegada del neoliberalismo, sobre todo en nuestro país, hemos desconectado la historia de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con nuestra emancipación? ¿Qué tiene que ver y cómo va a ser esto fundacional para esa generación que se emancipa hace 200 años? ¿Qué tiene que ver con este momento? Ya te voy a sugerir por qué. ¿Quiénes son los que triunfan también en esa emancipación? ¿Cuál es su idea del mundo? ¿Y por qué hoy no somos más claros en conversar, por ejemplo, sobre el papel paradójico de la Iglesia culturalmente entre nosotros? Hablamos de los guerreros, de los ejércitos, de los militares, de la brutalidad, quienes señalamos eso. Pero incluso todavía no nos atrevemos de problematizar el papel cultural que tiene la Iglesia en nosotros como sociedad, y que en 1810, en Gracia y Discusión, unos años antes cuando empieza la emancipación, tuvo un lugar Claro. en esto, en esta emancipación. ¿Quiénes se emancipan? ¿Cómo se emancipan? Y para ti, toda esa cultura de 2 siglos acumulada aquí, ¿qué tiene que ver con esos hombres que se emancipan, sobre todo, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX? Bueno, esa emancipación es una emancipación muy relativa en realidad, porque es una emancipación que no logra cortar digamos, los grandes problemas que había dejado la colonia. O sea, la República colombiana y creo que la latinoamericana en general es un resamblaje de la colonia. Es decir, nos liberamos de España, pero la función de la Iglesia sigue siendo poderosísima, fundamental. No cortamos ese, o sea, no hacemos lo que hicieron los revolucionarios franceses, que dieron un paso muchísimo más agresivo, en el sentido en La que revolución burguesa. una revolución burguesa, una revolución que decapita a un rey, una revolución que convierte las iglesias en depósitos de pólvora, en depósitos de mercado, sí, que quema conventos, que asesina curas, que viola monjas. No estoy justificando esa revolución, pero estoy diciendo que hay un cambio completamente o una diferencia muy grande entre esa revolución en cierta medida extrema que hace la burguesía francesa apoyada por el pueblo y la que hacemos aquí. Las que hacemos aquí son revoluciones más o menos tibias en ese sentido, ¿no? No hay un corte definitivo porque no podía hacerse. Mira, pensemos en el caso de Bolívar. Bolívar prometió a sus amigos haitianos que la primera cosa que iba a hacer cuando tomara el poder era abolir la esclavitud. Y Bolívar no puede hacerlo, porque si lo hace se cae la economía republicana naciente, que era una reproducción, una continuidad de la economía colonial, que estaba basada en la esclavitud. Los grandes terratenientes, los grandes ricos de Popayán, de Ecuador, de Quito, impiden esa medida de Bolívar. Bolívar está de algún modo maniatado. Eso se hace muchísimos años después, en el 51, creo que la hace Hilario López, cuando ya hay una presencia más fuerte del liberalismo radical, del naciente capitalismo, cuando hay una pequeña intelectualidad aquí en Colombia que va a proponerse transformar el país a través de la implementación de los principios del libre mercado. ¿Sí? Eso fracasa también. Eso fracasa, eso no se desarrolla. Digamos que las propuestas de estos republicanos colombianos, liberales radicales, eran propuestas muy bellas. Por ejemplo, fundar una escuelita en cada aldea, en cada pueblo, unir todas las ciudades y pueblos del país a través de puentes, de carreteras. La imagen de puente, de carretera, era una imagen emblemática para ellos, pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen los medios para hacerlo, porque el país tiene una geografía muy complicada, pero también por la reacción de la franja conservadora. Entonces vienen las guerras civiles. Entonces ese proyecto republicano es un proyecto en cierta medida fallido, me parece a mí, ¿no? Fallido porque comienza cojo, comienza endeudándose. Colombia, cuando hace la independencia, se endeuda con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, y ahí empieza nuestra deuda estatal, ¿no? Que no ha parado.
tenemos una herencia colonial y esa herencia colonial no la hemos podido quitar de nuestra actualidad. Nos pesa profundamente y esa herencia continúa justamente o ha continuado a través de los gobiernos. Por eso es tan fundamental que este gobierno actual y ojalá aquel que siga tratando de romper con esa mentalidad colonial, que es la peor de todas. Ese es el problema, Juan David, que somos colonialistas mentalmente hablando. No nos hemos quitado de encima ese lastre que nos han dejado no solamente los 200 años de la República, sino los tantos años más de la colonia, ¿no? ¿Y eso cómo ha estado presente en la literatura colombiana, ese colonialismo? ¿Cómo se ha expresado a través de sus influencias? Si quieres, sorteamos el siglo XIX, pero los grandes debates literarios del siglo XX, en todo caso, van a ser entre quienes de alguna manera entienden que es necesaria una emancipación de ese colonialismo, incluso acudiendo a ciertos pastiches, a ciertas formas, a ciertas vanguardias, a ciertas reivindicaciones, que serán burladas una y otra vez por estos hispanistas que se creen cosmopolitas y que creen que aquí no hay mucho que valga la pena, que estos son pequeñas expresiones de un pueblo, en todo caso popular, precario, y que lo que reivindique ese mundo es un mundo de propaganda, que es un poco lo que también se nos está diciendo hoy a quienes defendemos otra idea del mundo, ¿no? Sí. Sí, o sea, literariamente ha sido también una permanente lucha, porque ha habido como una tendencia en la literatura colombiana, digamos que es una tendencia que me parece importantísima, que va a acudir a la necesidad de, digamos, mostrar el terruño, mostrar lo local, mostrar lo regional. Eso hay que visibilizarlo, ¿no? Y eso durante un tiempo, justamente la literatura colombiana estuvo manipulada por unos gramáticos latinistas que miraban eso con mucho recelo, digámoslo así. Querían como implantar, no sé si lo hicieron, una Atenas aquí en Bogotá, bajo la idea de que por aquí pasaba la gran tradición grecolatina que había pasado por España y que aquí se hablaba el mejor español de todo el planeta, cosas de ese estilo, como para engrandecer una literatura que no tenía nada de grande, porque todavía no había aparecido las primeras grandes obras de la literatura nacional. Quizás había aparecido María, había aparecido Manuela, había aparecido La Feria Real, había aparecido, no sé, los primeros cuenticos de Tomás Carrasquilla. Pero entonces, en medio de ese contexto viene la necesidad de que surja una literatura que muestre el país. ¿Sí? Entonces viene la conciencia de que es fundamental que nosotros construyamos o que proyectemos un ejemplo de país literario equiparable digamos, al proyecto político nacional. Sí, y ahí viene una cosa que me parece muy simpática, Juan David, es que esas grandes novelas que proclama o que son canonizadas de algún modo por el establecimiento conservador de entonces, pensemos por ejemplo en La Vorágine. ¿Quién canoniza a La Vorágine? La canonizan los conservadores. Para que no se lea. Para que no se lea. Pues para que no se lea como es. Para que no se lea como es. Que es una novela que muestra un país deshecho, un país fragmentado, un país justamente atravesado por el mal. ¿Cuál es el mal de La Vorágine, Juan David? La propiedad privada, el extractivismo. ¿Sí? Es eso, es creer que la naturaleza es una bodega para el capitalismo y extraer todo lo posible para poder ganar dinero. Entonces, digamos, otra novela que también canoniza, La Marquesa de Yarumbó, que es una novela completamente crítica a muchos aspectos de la colonia. Por ejemplo, aquella Bárbara Caballero, que es una mujer que le enseña a leer a los esclavos negros, que vive con ellos, que los anima, que los estimula. Una mujer que representa el poder económico, imagínate, en una sociedad colonial. O sea, lo que hace Carrasquilla es verdaderamente impresionante. ¿Ah? Y así hay una serie de novelas y de obras literarias que son proclamadas como como el espejo de la gran literatura nacional, de ese proyecto de país políticamente hablando, y esas novelas son una crítica de ese proyecto. ¿Sí? Las llaman telúricas. La llaman telúricas. Es una ficción
para de una vez ponerlas allá, son las novelas de la tierra, Doña Bárbara, y no tienen nada que ver, son ficciones. E inclusive pensemos en una obra como la de García Márquez. La obra de García Márquez es también muy crítica a ese establecimiento centralista colombiano. Leamos ese cuento que se llama Los funerales de la mamá grande. O sea, es una demolición a ese proyecto que finalmente es el que sigue gobernando en el país y que hay que tratar de cuestionarlo y seguir cuestionándolo. Abrir ese proyecto político a las zonas fronterizas, a las periferias, a los márgenes. Y yo creo que eso es lo que ha tratado de hacer de algún modo este gobierno, ¿no? Es decir, empoderar justamente a esas poblaciones que nunca han tenido ese poder. Sí, me parece importantísimo eso, porque han sido regiones menospreciadas sistemáticamente desde la época de la conquista y la colonia, pasando por la República hasta llegar a nuestros días. Entonces creo que quiero decir que la literatura colombiana es una manera de mostrarnos ese país en crisis, en permanente crisis. Es que no, o sea, ¿cuál obra literaria colombiana digna de celebrarse es una obra feliz? Ninguna. Miremos el final de La Marquesa de Yolombó, miremos el final de La Vorágine, miremos el final de Cien años de soledad. Pues son finales verdaderamente paradigmáticos que muestran o que cuestionan, pienso yo, lo ilusorio de ese proyecto que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y que es un proyecto que finalmente, me parece a mí, debe transformarse. Yo creo, Juan David, y aprovecho esto para decir que hay que transformar los pilares de la nación. Yo creo que esa es la tarea más importante. Y esa tarea pasa por cosas como estas: el himno nacional, la bandera, el escudo. Tenemos que transformar esos símbolos para que sean más actuales, para que se comuniquen mejor con las nuevas generaciones. Lo mismo pasa con las estatuas. Las estatuas ya manejaron un buen tiempo su dominio sobre el espacio público. Ya hay que desmontarlas. Hay que repensar. Y hay que poner otras. No hay que destruirlas, hay que ponerlas en museos, en lugares donde se le explica a la persona quién fue ese personaje, pero me parece a mí que no deben seguir, algunas de ellas, dominando los espacios públicos. Esto que dices, por supuesto, tiene una profundidad que todos hemos celebrado no de hoy, sino de hace mucho tiempo. En tus columnas, en tus textos, en tus ensayos, porque eres un crítico y aquí te estoy invitando a hablar más como crítico, quizás cultural, que como escritor literario, aunque todo eso está reunido en ti. Hay un salto entonces en donde tú reconoces un lugar. Los lugares son muy importantes en la literatura, los lugares mentales, digamos, es donde voy a un cuadro, una referencia geográfica, y hay un lugar en Medellín que encierra quizás la metáfora de toda esta locura que hemos vivido durante 5 siglos, de cosas bellas también, por supuesto, pero aquí hay un lugar en donde terminan los desechos, los escombros de una ciudad como Medellín. Y durante mucho tiempo hay la leyenda de que allí se tiran cuerpos. Esto no es una cosa solo de los 90. Hay una vieja leyenda política, según la cual el padrino Álvaro Uribe, político, Bernardo Guerra Serna, botaba allí cuerpos, o en todo caso sus grupos, sus afectos políticos votaban allí. Es decir, la Escombrera ya era un lugar donde se botaban cuerpos desde hacía mucho tiempo. Y entonces tú tomas ese lugar para hablar de toda esa continuidad histórica de este proyecto de nación que de alguna manera hace prevalecer el mal sobre todas esas bondades que tenemos y que has reconocido en nuestra literatura, en nuestra geografía, en esto mismo que estamos hablando. ¿Qué es lo que te pasa con la Escombrera cuando la descubres? En 2001 se produce la Operación Orión, en 2001 y 2012 en las comunas de Medellín, la Comuna 13. Es una incursión del ejército, de las Fuerzas Armadas a un barrio popular. Hay asesinatos y se tiran cuerpos a la Escombrera. Las mujeres empiezan a decir, están tirando los muchachos nuestros allá, y nadie les cree. Nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Sí, la metáfora más dura que tiene que enfrentar Medellín es la Escombrera. Digo metáfora porque es un lugar donde
echan escombros, entre ellos los escombros humanos, y al mismo tiempo de allí sacan arena para construir edificios. Y sabemos que la industria inmobiliaria en Medellín es una industria muy pujante y que sin duda alguna mucha parte de esa inmobiliaria, no toda, pero mucha parte está vinculada con el narcotráfico, con el testaferrato del narcotráfico. Yo no me inventé la escombrera. Yo simplemente me di cuenta que existía a través de muchos años, a través de esos chismes, que hay una fosa común allá arriba. ¿Y yo dónde? Y resulta que cuando tomaba el metro se veía allá, en las montañas de Occidente, esa raspadura donde supuestamente están los botaderos de la escombrera. Entonces, es muy duro para Medellín o para ciertos sectores de Medellín. Medellín es una ciudad que desde que se fundó hasta nuestros días ha tenido la idea de que es una gran ciudad, que es un centro pujante, que está habitada por gente buena, hospitalaria, trabajadora. Eso sin duda alguna es cierto, pero también es una ciudad, y eso no lo digo yo, eso lo dice ya Tomás Carrasquilla cuando comienza a escribir sobre Medellín. Es una ciudad que está inevitablemente inclinada hacia la torcedura. Y yo me preguntaba, cuando escribía La sombra de Orión, y creo que si hay un escritor que me orienta a mí en esta pesquisa de la escombrera y la violencia de las comunas populares de Medellín, es Tomás Carrasquilla. Imagínate, estoy a toda hora dialogando con él, preguntándome, ¿dónde está esa torcedura? Esa torcedura hace parte de la actualidad de Medellín, de una clase política, de una clase empresarial, de una clase militar, o es parte genética, o tiene que ver con la población, con la construcción misma de la sociedad. Es una pregunta que yo me sigo haciendo. Medellín es la ciudad donde yo no nací, pero allí he vivido la mayor parte de mi vida. Es una ciudad que quiero, pero al mismo tiempo es una ciudad que me causa demasiados problemas por su misma historia. Entonces, yo me entero de la escombrera a partir de esos rumores, ¿sí? A partir de esos rumores. Y claro, yo comencé a tratar el tema de los desaparecidos desde mis primeros cuentos. Sí, luego lo abordo en Los derrotados. Sin duda alguna la fosa común también atraviesa Tríptico de la infamia. Pero en algún momento tuve que decirme a mí mismo, es hora de que yo me ocupe de los desaparecidos de la escombrera. Y fue una experiencia espectral, Juan David. Sale el espectro. Sale el espectro. Te lo digo, o sea, la novela es espectral porque la sombra de Orión es espectral, porque de alguna manera nuestro país es espectral y porque el fenómeno mismo de la desaparición forzada está atravesada por el fantasma, ¿sí? El fantasma que estamos buscando y no encontramos. Y yo creo que ese fenómeno mismo de la desaparición forzada, la gran cantidad de víctimas que hay en el país, me parece que es una de las muestras más claras y contundentes del fracaso nacional. Creo que, que tengamos más de 200.000 desaparecidos, que es, quizás, creo que ya pasamos o vamos a pasar pronto esa cifra, es una muestra más de que somos un país anómalo, ¿sí? Y yo me preguntaba justamente al escribir la sombra de Orión, ¿en qué consistía esa anormalidad, eso anómalo que es el desaparecido? Claro, para poder asir al desaparecido hay que hablar con las víctimas, hay que recorrer los territorios, hay que leer los archivos, hay que hablar con los victimarios, ¿sí? Hay que hablar con la sociedad civil que ha permitido que el país se nos llene de desaparecidos. Medellín es la ciudad que tiene más desaparecidos en Colombia. Antioquia es el departamento que tiene más desaparecidos en Colombia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Entonces son preguntas. ¿Por qué nos cuesta decirnoslo además? Sí, yo lo digo, y eso le molesta a muchas personas, por supuesto, de Medellín. Y yo creo que me decía una amiga mía, escritora, cuando leyó La sombra de Orión, me decía, Pablo, no te van a perdonar esa novela. Y yo, ¿quién no me la va a perdonar? Pues los que manejan la ciudad. Y yo, pero yo no tengo relación con ellos. O sea, mi relación es una relación de gobernado rebelde e inconforme, digámoslo así, que no traga entero,
y que finalmente decidió escribir una novela que continúa esa gran pregunta por el mal con la que tú comenzaste esta entrevista, que me parece maravilloso que tú lo hayas hecho así, porque creo que es la gran columna vertebral de un libro como es La sombra de Orión. ¿Qué sientes en la discusión pública que tú has impugnado a través de tus intervenciones públicas? Tú no has dejado de ser alguien que se involucra políticamente, no a través de tu literatura. Políticamente, por supuesto, todos nos involucramos a través de la creación, pero no haces literatura politizada, digamos, no haces novelas politizadas o partidarias en todo caso. Te interesan otros problemas morales para poner ahí. Pero en tu vida pública sí te has politizado y eso es importante. Has tomado una agencia y tienes una voz pública y eres capaz de tener esos dos lugares, esas dos agencias. ¿Qué piensas hoy del papel de los intelectuales colombianos frente al momento que estamos viviendo? No para señalar a nadie con su nombre, no me interesa ese tipo de conversación. Pero ¿qué sientes tú de la conversación intelectual frente a lo que estamos viviendo? No para defender a un hombre como Petro o atacarlo. Estoy hablando de esto que estamos hablando. ¿Cómo sientes tú ese debate intelectual? ¿Existe o ves una ausencia, otra vez fantasmas sobre la posibilidad de hablar de estos temas que son profundos y que son históricos y que ojalá los intelectuales tuvieran que hacer el esfuerzo pedagógico? Sí, de conversar con el país de todas estas cosas. Me parece fundamental y yo he tratado, o he querido justamente abrir ese espacio. He hablado con Laura Restrepo para que hagamos algo que apoye a Cepeda, ¿sí? Que apoye ese proyecto político. Ahora, claro, en este momento los manifiestos sonarían un poco ridículos, ¿no? Los manifiestos como el Yo Acuso, los manifiestos, estas cartas de artistas, de escritores apoyando un proyecto determinado, eso ya no es, porque ahora lo que funciona es otra cosa, ¿no? Es la red social, digamos, los espacios del debate son otros, ¿sí? Yo creo que hay que aprovechar esos espacios para intelectualizar digamos, este momento. Este momento no puede caer solamente en manos de la pasión política. Tiene que haber una reflexión intelectual hecha desde las universidades, hecha desde las columnas mismas. Ahora, lo que yo veo, para ser más concreto, en el espacio literario colombiano, veo que hay una polarización, como está también polarizado el país políticamente. Hay unos intelectuales, escritores, que son los que representan el establecimiento literario colombiano, que son de derecha y que apoyan un proyecto de derecha. ¿Y por qué neoliberal. No lo dicen? ¿Ah? ¿Por qué no lo dicen de frente? Digamos? Pero lo dicen, si tú lees Actorada Faciolín... No, lo dicen, pero dicen que son de centro, no son de derecha. Pero todo centro es derecha. No, claro, lo sé. Lo que quiero decir es, ¿por qué no inscribirse en ese proyecto de nación de frente? Sí, me parece que es una ardid, que es una ardid simplemente, y es una ingenuidad de parte de ellos, ¿no? Son demócratas neoliberales, finalmente, ¿no? Entonces uno lo ve claramente en Juan Gabriel Vázquez, lo ve claramente en Héctor Faciolís, en Piedad Bonet, para hablar de nombres propios, ¿no? Y que son personajes públicos porque tienen columnas y uno las lee, ¿sí? Frente a eso hay otro sector literario que no es tan visible en los medios oficiales como es el otro, ¿sí? Que me parece que tienen también unos argumentos más que comulgan más con lo mío, ¿no? No hay como esa... Lo que pasa es que hay un elitismo literario que a mí me molesta mucho. Ese elitismo literario a mí no me convence demasiado y creo que ha permeado una buena parte de lo que se llama la relación de la literatura con la política colombiana. Y yo creo que la crítica debería ocuparse de eso. Yo en la Universidad de Antioquia animo mucho a los estudiantes para que hagan trabajos de investigación sobre eso. La relación de los intelectuales, de los escritores colombianos con el poder, sea este de derecha o de izquierda, ¿no? Es un territorio fascinante, de alguna manera, y que muestra cómo el intelectual y el escritor está inevitablemente asociado al poder. Ya no lo podemos meter en esa torre de marfil simbolista. No hay un lugar así. ¿Sí? Y el debate está claramente planteado, y en las redes yo creo que ese debate existe, se presenta. Por eso me pareció muy valiente y apoyé claramente la actitud de Laura Restrepo con respecto al High Festival, ¿no?
Si a mí me hubieran invitado al Hay Festival, que esta vez no me invitaron, tampoco hubiera ido, ¿no? Son actitudes que me parece que son también fuertes, radicales y que muestran de algún modo o claramente una postura ideológica. ¿Qué piensas de esa posición de democracia neoliberal, como la llamas, o demócratas neoliberales, de una y otra vez contribuir al debate diciendo: nosotros no vamos a poder tener algún tipo de agencia, pero ustedes van a tener que decidir entre el mal o el peor? No voy a usar sus palabras, porque me parece que son palabras que están cargadas de precariedad, usar enfermedades o usar ese tipo de ideas. Me parece que no podemos seguir repitiendo esos argumentos públicos de una enfermedad versus otra. Pero digamos que el argumento central es: de los dos lados no se sabe cuál es peor. Igualar los dos lados a mí me parece de una pereza intelectual muy profunda. Igualar el lado del progresismo al proyecto de la ultraderecha uribista que ha causado tantas muertes en este país, arguyendo que este lado, de alguna manera, con cierta comodidad, legitimó la lucha armada, desconociendo los contextos históricos de esa legitimación y desconociendo la condena por parte de la izquierda democrática a partir de los años 80 y los muertos que puso en sus condenas contra las FARC, el ELN, el EPL y todas las estructuras armadas cuando empezaron de alguna manera a transformarse en estructuras que se juntaban con el narcotráfico. Inevitablemente me parece que es de una pereza intelectual e incluso con algo de maldad, y eso me angustia mucho. Sí, o sea, es que es un ejemplo de la estupidez igualar a Petro con Uribe. O sea, decir que es una misma cosa me parece que es un acto insensato, que no solamente muestra el desconocimiento, sino también que muestra una tendencia perversa políticamente hablando. A mí me parece eso. Entonces, cuando leo esas columnas de estos escritores o intelectuales, inmediatamente siento que hay un problema de mala comprensión de la historia política, quiero decir. Ahora bien, lo que yo pienso es que hay, sin duda alguna, que poner a dialogar la empresa privada con el Estado. Sí, porque digamos que la izquierda es la que pretende fortalecer el Estado, ¿cierto? Y no que el Estado esté en manos de los empresarios. Porque los empresarios son voraces, son ambiciosos, quieren ganar dinero. Esa es su intención fundamental. Vienen de los mercaderes de Venecia. Vienen de los mercaderes, exactamente, sí. Mientras que el Estado, en principio, tiene una preocupación por el bien común. Y esto no... Hablo de los romanos, hablo del estoicismo, de Marco Aurelio, de Adriano, de estos emperadores que pensaban desde su posición imperial en el bien común y que era función del Estado ocuparse de ese bien. Entonces creo que hay que tratar, y yo creo que el ejemplo lo tenemos en los países escandinavos, ¿no? Hay un equilibrio entre la empresa privada y el Estado, ¿sí? El Estado controla la empresa privada, la controla. La regula. La regula. Es lo que, o es a lo que yo le apuesto en este sentido, pues, de nuestra discusión. Ahora, ¿yo por qué apoyo a este gobierno? Porque hay una preocupación por el otro, porque hay una preocupación por las víctimas, porque hay una preocupación por los márgenes, por las periferias, porque hay una preocupación por la tierra, por el cambio climático, porque hay una gran diferencia entre un discurso de Cepeda hablando ante las comunidades cristianas con un discurso de la Espriella, que es un personaje completamente primario, ¿no? Y lleno de adjetivos y de epígrafes completamente peyorativos, ¿no? Entonces, ¿y qué representa cada uno? Sí, hay una foto por ahí que circula que muestra a Cepeda parado y atrás una biblioteca, y otra que muestra a Espriella y atrás una colección de armas. Es diciente eso, ¿no? Es que es claramente la oposición que hay entre uno y otro. Entonces, equipararlos, igualarlos, me parece un acto de imbecilidad. Es tremendo. Y mira que nos sirve tu referencia a Marco Aurelio y a la Roma antigua para ir hacia el final de nuestra conversación, porque esas formas del Estado y esas formas de el ser
del existir, como el estoicismo, por ejemplo, que acabas de hablar de él, hacen parte de tu último libro. Fíjate que cuando uno conversa literariamente, entiende que los escritores estamos pensando y estamos tratando de escribir eso en libros, pero eso está conectado realmente con el pensamiento. ¿Por qué se te ocurrió volver a Roma? Sí. Ya lo habías hecho, por supuesto, pero Claro. es tu libro más reciente. ¿Qué fue lo que te activó este momento para que dijeras, uy, yo quiero pensar en Marco Aurelio? Sí, bueno, yo me había ocupado del exilio con Lejos de Roma, un poco a partir de mi experiencia exiliar, y creo que ese fue el puente pues directo. Y con Marco Aurelio fue como la gran pregunta que me surgió en medio de la pandemia, ¿qué significaba gobernar en medio de la debacle? Uh-huh. Entonces, porque me encontré que Marco Aurelio fue el primer emperador que le tocó capotear una pandemia. Y evidentemente quedó profundamente marcado. Y su imperio, su mandato, que ha sido muy bien celebrado por muchos historiadores y muchos críticos, porque era un hombre bueno, porque era un estoico, porque pensaba en el bien común, pero para ser sensatos fue un mandato catastrófico, ¿no? Lleno de tragedias, entre ellas pues la pandemia que devastó en buena parte las legiones romanas. Sí, los historiadores dicen que la decadencia de Roma, del imperio, comienza justamente con ese fenómeno de Un la cambio pandemia. de época, ¿no? Sí, el cambio, Sí. inclusive hay crisis climática en el periodo de Marco. Al pobre Marco le tocó todo, ¿no? Le tocó la pandemia, le tocaron terremotos, inundaciones, bueno, en fin, y hasta crisis climática. Entonces, la pregunta fue esa, o sea, ¿qué significa gobernar en medio de un mundo en crisis? ¿Mm? Y empecé a rastrear a Marco Aurelio y me pareció que perfectamente podía situarlo en nuestro contexto. Yo creo que la literatura sirve para eso y las novelas históricas, o así las pienso yo, son útiles porque aproximan al lector al pasado y ese pasado es reactivado, es continuado, ¿no? Claro, para hacer eso, digamos, es inevitable que uno trabaje lo que se llama el anacronismo. Y en mi novela, por supuesto, Marco Aurelio habla con un personaje que está ubicado en nuestro contexto, que es un amigo que yo me inventé de él, pero digamos el diálogo que hay entre los dos es un diálogo justamente entre un hombre del pasado y un hombre del presente. ¿Sí? Y el amigo son tan amigos que se pueden decir todo y se pueden criticar todo, y el amigo cuestiona profundamente a Marco Aurelio, su política guerrera, su política imperial, pero también lo quiere, también lo estima, lo admira por su bondad, digámoslo así, por su sabiduría, porque raro encontrar a un regente con el espesor mental e intelectual de Marco Aurelio. Es muy raro, ¿no? O sea, bueno, se le celebra porque es el emperador filósofo, pero si vemos a Marco Aurelio y vemos un montón de gobernantes de ahora, nos damos cuenta de la gran crisis que tenemos, ¿no? A nivel pues de la mente del que rige el poder. Marco Aurelio es un tipo que piensa el poder, lo concibe, pero siempre él tiene ante sí, o sea, él sabe que la condición humana es frágil, él sabe que las civilizaciones son ilusorias, él sabe que somos fugaces, efímeros, breves, que somos un soplo, digámoslo así, pero sabe que como hombre y como romano tiene que ocuparse de los otros. Y a mí eso me parece ejemplar y revelador. Entonces creo que la lección fundamental que nos da Marco Aurelio es eso. En medio de la debacle, el político debe ocuparse del bien común. Uh-huh. Es muy sencillo, ¿sí o no? Sí. Es una fórmula. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacerlo en un contexto tan crítico como el que estamos viviendo? Claro. También trazando líneas de futuro, ¿no? Porque el problema del mal es que no nos permite tener futuro. Nos encierra en la idea de que estamos condenados a eso, de que flotamos entre fantasmas, somos 10 millones de víctimas, y el mal es tan hábil que nos convence de que no podemos sino ser eso, de que estamos condenados, para repetir lo que el presidente no ha parado de repetir, a 100 años de soledad. Sí. No es solo eso, es simplificar, pero de alguna manera yo sí creo que haya habido un mensaje sobre la sociedad colombiana por parte de los políticos, de que no nos merecemos sino eso.
Entonces, ¿cómo revelarse también? Y yo creo que el arte sirve para revelarse. Claro, fundamental. Y yo creo que frente a ese panorama del mal o roído por el mal, el intelectual, el escritor, tiene dos opciones. Una, caer en el nihilismo, ¿cierto? Decir, no hay nada que hacer. Que hay grandes ejemplos. Que hay grandes ejemplos. Hay grandes ejemplos de nihilistas. Pero hay que ir hasta el final. Y la otra es quizás, pues como el ejemplo de la solidaridad. Digamos que hay como... yo siempre hablo o menciono a Albert Camus, que es un escritor muy interesante porque él supo entender de algún modo esa relación que hay entre la soledad del artista o del escritor y la solidaridad. Y claro, él quedó, o de alguna manera su generación se fascinó por la idea del nihilismo, pues del suicidio, del absurdo. Y creo que parte de sus obras de estos existencialistas coquetea con esa posibilidad. Pero creo que Camus da un paso adelante o da un paso al costado, qué sé yo, donde dice no hay que suicidarse ante la nada. Hay que solidarizarse ante el otro. Y yo creo que esos son los caminos que tiene el intelectual o ha tenido el intelectual en estos últimos tiempos. Y creo que quisiera también pensar que nosotros los colombianos, los que nos ocupamos del arte, la literatura, del cine, de la cultura, de la enseñanza, tenemos también esas dos opciones. Evidentemente yo soy educador, Juan David, yo no creo en la nada. Me fascina, por supuesto, como a todos. Tiene unos perfiles encantadores, el discurso que lo niega todo. Pero me parece que por ahí no es el camino. La esperanza es ingenua para estos neoliberales y nihilistas. No hay remedio, sino formas contenidas. Quisiera terminar entonces proponiéndote, si uno tuviera esperanza y si uno sorteara que el mal no es ausencia de bien, como decía Agustín de Hipona, sino el mal es una fuerza que también tiene una oposición en la vida y en la esperanza. ¿Cómo plantearías tú una discusión si hay un horizonte de sentido como el que estamos defendiendo para crear un debate lo suficientemente amplio y grande sobre cómo concebir esta nación imaginada que no hemos podido terminar de imaginar o en todo caso de construir o en todo caso de reconocer? Bueno, hay varios caminos. Yo creo que uno es justamente ir al pasado y volverlo a revisar. Creo que es fundamental indagar en eso, transformar esos pilares que han construido nuestra nación, que son pilares, repito, un poco carcomidos. Por otro lado, yo creo que como somos seres de la tierra, yo creo que tenemos que proteger la tierra. Y esa protección pasa por un gran cuestionamiento al neoliberalismo. Fundamental. O sea, el neoliberalismo o el capitalismo ha destruido o viene destruyendo el planeta. Y eso ha sido demostrado holgadamente por los científicos. No por los políticos, por los científicos. Entonces creo que hay que seguir cuestionando, desmontando, si es posible, esa política arrasadora, consumista, que es demencial del neoliberalismo. Yo soy pacifista, Juan David, y creo que también el paso hacia la transformación tiene que pasar por el pacifismo, por un pacifismo no militarista, porque hay militarismos pacifistas, ¿no? Por un pacifismo ecologista y civilista. Por eso mis críticas han sido también fuertes a esos regímenes militares latinoamericanos, con los cuales yo comulgo en muchas ideas de justicia social, pero que me parecen finalmente militaristas. Yo creo que también hay que mermarle, porque somos repúblicas hijas de militares. Y la continuación del militarismo ha sido permanente, no solamente en la República Latinoamericana, sino en todo el mundo prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué países le han dicho no al militarismo? Quizás Costa Rica. Ese es como el ejemplo de nuestras vidas. Entonces creo que son varias facetas, he mencionado algunas, por supuesto la comunicación con los otros, el trabajo de la educación es fundamental, todo tiene que pasar por la educación. Por eso el educador tiene que ser un gran transformador y un gran cuestionador de esas supuestas verdades con las que los estudiantes crecen. Entonces creo que también tiene que pasar esa transformación por los procesos educativos. Y bueno, ahí podemos seguir. Vamos a seguir, créeme que vamos a seguir. No depende solamente de un resultado, depende de una voluntad, de una sociedad que tiene que organizarse y que tiene que llenarse de fuerza, de esperanza
porque si solamente dependemos de los resultados que esperemos sean los que queremos nosotros y que Iván Cepeda sea nuestro próximo presidente, evidentemente cualquier tipo de fracaso nos subsumirá otra vez en la fragmentación, y creo que nos corresponde responsabilizarnos a todos frente a este momento, y a los intelectuales creo que mucho más. Así que gracias por tu mirada, por tu crítica, por tus libros. Invito a quienes vieron hoy a Pablo a ir a la feria este domingo y llevarse alguno de sus libros: Terceto, El Tríptico de la Infamia, un Robinson cercano, en el stand de la editorial Random House. Y hay tantos otros libros, no para tener la razón. Nunca un libro es para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Gracias, Pablo. Gracias, Juan David. Y a ustedes recuerden que tenemos una vaca para apoyarnos, para seguir haciendo esto, para seguir conversando con ustedes, con amigos y amigas, gente inteligente que nos está iluminando este camino. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.